palabra. Allí, sí. Originalmente con Andy habíamos cambiado nuestros tiempos por un compromiso que teníamos mi esposa y yo. Y antes de eso, originalmente, el mes anterior, estaba también el bautismo de David. Entonces, en aquel momento, el tema que íbamos a estudiar era el precio del Evangelio. Esto en Hechos capítulo 5, allí la vida de Juan y Pedro cuando son presos y un ángel les libera. Pero bueno, en estos días también el Señor ha venido hablando a mi corazón y hablando en casa, reflexionando en muchos temas, y encontré esta historia leyendo allí entre mis lecturas. Y es una historia conocida, y quiero empezar diciendo antes de orar: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y la verdad es que si tú y yo hubiésemos estado allí, en ese contexto que vamos a leer a continuación, seguramente no tendríamos una, sino toda una bolsa llena de piedras para apedrear a aquella mujer. Pero el Señor, con aquella sabiduría, Él exclamó: el que esté libre de pecado, que tire, que se atreva a lanzar la primera piedra. Vamos a orar. Señor, en esta hora te damos las gracias y te pedimos que tu guía, tu palabra, tu espíritu, Señor, pueda hablar a nuestro corazón. No importa el orador, sino lo que importa, Señor, es tu palabra en medio de nosotros. Habla conforme a nuestra necesidad. En el nombre de Jesús. Amén. Seguramente yo también hubiese estado allí en medio de esa multitud con un saco de piedras. Vamos a ir al texto. Esto está, como veis allí, en Juan capítulo 8, versículos del 1 al 11. Pero antes quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez te sentiste descalificado? ¿Alguna vez te descalificaron por algo? Hoy se dice también discriminación, ¿no? Es decir, fuiste menospreciado, fuiste puesto de lado, te vieron, ¿no?, con tintes de inferioridad. Pues yo sí, muchas veces, y en todos los contextos, inclusive en el contexto eclesial también, o religioso o espiritual, en el contexto laboral, en el contexto familiar. No sé si estás acá esta mañana y te has sentido últimamente descalificado. La verdad es que Satanás siempre se sirve de muchos instrumentos para venir a descalificar al creyente. Y si fuera por nuestros propios méritos, si fuera por nuestra propia vida, por nuestra hoja de vida, la verdad es que sí estamos descalificados, ¿sí? Porque la palabra dice que estábamos perdidos, que la paga del pecado es la muerte, que estamos despojados, separados, abandonados de la gloria de Dios, como ha estado dicho esta mañana. Así que no sé si estás en esta hora acá y te sientes descalificado. El Señor quiere a través de esta historia también darte una palabra. Vale, vamos al texto y dice allí, esto está, como hemos dicho, Juan capítulo 8. Dice, un segundo. Dice así: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como si insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra.
Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Esta es allí la historia de la mujer adúltera. Y un poco para entrar en el contexto. Es interesante porque empezamos viendo un cuadro cómo Jesús ha pasado la mañana o la madrugada en presencia de su Padre. Dice el primer versículo: y Jesús fue al monte de los olivos. Es decir, el Señor estaba preparado todo el tiempo ante cualquier dardo, ante cualquier trampa, ante cualquier acechanza del maligno. Él pasaba tiempo personal con su Padre. Él mismo era Dios. ¿Sí? Alguien podría decir, Él no necesitaba hacerlo, pero Él lo hacía. Así que ya no solamente en el primer versículo allí vemos una lección a nuestra vida. Es el hecho de estar preparados, porque los dardos del maligno, las acechanzas de nuestro enemigo está constantemente. Algunas veces vienen del mundo exterior, algunas veces vienen de nuestro propio contexto y algunas veces vienen de nuestro propio corazón. ¿Sí? Así que el Señor estaba allí, desciende del monte de los olivos y entonces entra al templo y como de costumbre está enseñando. Él está hablando, la gente se amontona allí para escucharle. Y entonces hacen su entrada allí estos personajes que estaban constantemente acechándole al Señor. Los escribas, los fariseos, en otros textos vemos los saduceos. Y este grupo donde ellos, hermanos, en este primer punto, lo podemos pasar ahí, ellos van a hacer una exposición. ¿Sí? El primer punto que vemos allí es una exposición. Y para contaros un poco el contexto, en ese momento convivían dos tipos de leyes para los judíos o para los habitantes de Jerusalén, de Israel. El primero tenía que ver con la ley judía. ¿Sí? Entonces, la ley ordenaba la muerte por el adulterio o la fornicación. Si esa ley se cumpliese hoy delante de los ojos de Dios, en una sociedad que está hipersexualizada, en una sociedad que está llena de pornea, que es fornicación, de adulterio, no sé cuántos de nosotros tendríamos que ser apedreados a las afueras de la ciudad. Este es un tema obviamente muy, muy delicado, hermanos, muy importante, ¿sí? Dios en el Antiguo Testamento, allí en Deuteronomio 22:22, en Levítico 20:10, etcétera, había dado estas normas claras, concisas y firmes al pueblo de Israel en cuanto a sus leyes morales y específicamente en este contexto en cuanto a las leyes sexuales. Y el adulterio y la fornicación era juzgado con la muerte. Así que la ley dictaba que cuando aquella pareja era descubierta, porque naturalmente esto no se lleva a cabo solo, sino es al menos de a dos, cuando esta pareja era descubierta, entonces eran atrapados, había una nube de testigos que confirmaban aquel acto, eran expuestos públicamente, y una vez que esto era confirmado, eran sacados fuera de la ciudad porque era algo inmundo, y eran apedreados. Esa era la ley. Así que los fariseos y los escribas, como vemos acá en el texto, vienen con esto en su corazón, ¿no? Pero el otro contexto era el contexto político y tenía que ver con que en este momento, cuando se lleva a cabo esta acusación, convivía no solamente la ley mosaica,
no solamente la ley judía, sino convivía también a la ley romana. Y la ley romana dictaba que los judíos no podían ejecutar la pena de muerte bajo el dominio romano. ¿Sí? Entonces, allí había una trampa perfecta. Los fariseos, yo me imagino, ¿no? Pasaban días o semanas estudiando cómo podían atrapar, cómo podían capturar al Señor por alguna parte. Y allí vemos este punto donde ellos quieren hacer uso de la ley, pero sin amor. En realidad, si habían unos que estaban fornicando, no solamente era la mujer que efectivamente había sido descubierta en el acto, pero otros que estaban fornicando eran los mismos fariseos. ¿Por qué? Porque ellos estaban adulterando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esto no era un juicio justo. Había sido descubierta la mujer, dice, acabamos de leer allí que trajeron a la mujer. Mira qué falta de respeto, porque ellos no están interesados en la mujer, no les importa si entran al templo y vienen a irrumpir la enseñanza de la ley, porque el Señor no era que estaba contando chistes allí, Él estaba enseñando la misma ley, ¿sí? Estaba enseñando a la gente que se aglomeraba allí a escucharle. O sea, es decir, no les importa la mujer, no les importa que están en el templo, ni tan siquiera les importa el hecho de si estaba fornicando, estaba adulterando. ¿Sabéis qué era lo que les importaba a ellos? Atrapar a Jesús. Atrapar a Jesús. Esa era la trama que había detrás. ¿Te das cuenta? La exposición, ellos quieren exponer. Se sirven del canal de la mujer porque lo que buscan es exponer al Señor. ¿Sí? No sé si alguna vez has sido expuesto tú, ¿sabes? Con el sentido de descalificarte, de venir a avergonzarte, de venir a minimizarte. Eso era lo que querían hacer con el Señor. Por lo tanto, allí vemos un uso de la ley, pero una ley a medias. Eso era una verdad a medias. ¿Por qué? Porque allí estaba la mujer, pero hacía falta ¿quién? El varón. Por lo tanto, no era un juicio justo. ¿Sí? Y entonces el Señor se vuelve allí, ¿no? Y dice, entonces los escribas trajeron a la mujer, versículo 2, sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, ¿no? La expusieron allí en medio de todos. Era el templo. Y le dijeron, maestro. Como siempre, vemos reiteradas ocasiones como los fariseos, los saduceos, los religiosos de la época llamaban al Señor siempre maestro. Y algunas veces este sentido rabino, rabí, maestro, de alguna forma era como medio sarcástico. No era entendiendo realmente qué era el maestro, porque él les había enseñado una y otra vez. Mira qué interesante una analogía, porque en otro momento ellos vienen con una moneda. Vienen con una moneda al Señor y le dicen, Señor, ¿qué debemos hacer con los impuestos? Otra vez, la ley judía dictaba una cosa, la ley romana dictaba otra, y entonces el Señor, ¿no? Él con toda sabiduría y con toda autoridad dice, dame la moneda, ¿no? ¿Qué veis acá? Conocéis la historia. Dadle a Dios lo que es de Dios y dadle a César lo que es del César. Pero mira la analogía acá. A los fariseos les daba lo mismo usar una moneda que usar una mujer. Les daba lo mismo porque el fin no era la moneda, no eran los impuestos, no eran las tasas que tenían que pagar o la responsabilidad delante del imperio romano, ¿sí? Sino que tampoco les interesaba a la mujer, como hemos dicho, su pecado, su condición, cómo había llegado a ese estado moral. Les daba lo mismo, les daba lo mismo. Ellos querían exponer, era una ley sin amor, porque fundamentalmente detrás lo que tenían era un pecado oculto. Los verdaderos fornicarios y adúlteros de la palabra de Dios eran ellos mismos. Ellos no estaban interesados en una restauración de ninguno, sino lo que querían era atrapar al Señor. Por lo tanto, el Señor allí dice, maestro,
¿no? Le dijeron maestro, de esta forma despectiva, siempre un poco sarcástica. Vemos la diferencia en cómo cuando al Señor se le reconocía de otra forma, la gente le llamaba Señor inmediatamente, porque reconocían aquella presencia poderosa que hacía milagros, que sanaba a los leprosos, daba vista a los ciegos, ¿sí? Levantaba a los paralíticos y así milagros tras milagro. Y la gente le reconocía como el Mesías, el Señor, aquel que había sido prometido. Sin embargo, los fariseos siempre de esta forma le llamaban rabino, maestro, ¿no? Entendían que él era un entendido, sabían que era un entendido, pero su pecado oculto no les dejaba ver más allá de esto. No sé si te encuentras en una situación así, donde te quieren exponer. Lo primero que te quiero decir es, busca al Señor de mañana, de tarde, de noche, no importa el tiempo. El Señor lo hacía de mañana, ¿sí? Y ese es el ejemplo para nosotros. Pero ten presente siempre que vienen las acechanzas y las trampas del enemigo. Siempre, siempre, ¿sí? Así que el Señor estaba preparado para esto constantemente. La ley sin amor usan a la mujer como un objeto, como algo que no tiene alma. Era lo mismo, una moneda que una mujer, como hemos dicho. No buscan justicia. Ellos no estaban interesados en buscar realmente cuál era el meollo de toda esta situación, sino lo que buscaban era tenderle la trampa al Señor. En este segundo punto, el pecado oculto queda también expuesto, porque ellos queriendo, mira, exponen a la mujer, queriendo exponer al Señor, pero realmente quienes quedan expuestos son ellos mismos. Como se dice en algunos lados, el tiro le salió por la culata, ¿no? Esa frase icónica. Dice allí, mira sus palabras. Dice, y en la ley de Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. Ellos conocían la ley. Ellos sabían lo que decía Deuteronomio y Levítico en cuanto a esto. Pero mira el pecado oculto que había en su corazón, que ellos, sabiendo cuál era la verdad, sabiendo una y otra vez que Él era el Mesías, tratan de maquillar esto y ocultarlo y manipularlo para descalificar al Señor. Por supuesto, descalificando a la mujer. El que esté sin pecado no excusa el adulterio, pero expone la hipocresía. ¿Sí? Mira la respuesta del Señor. Tú pues, ¿qué dices, no? Acá estaba la trampa siempre. Es decir, te exponemos esta situación y al final es, bueno, danos tú la respuesta. Tú pues, ¿qué dices? Y entonces dejaban allí todo en manos del Señor. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. ¿Veis? Allí estaba la intención realmente de los fariseos. Pero Jesús, inclinado en el suelo, escribía en tierra. Y esto se entiende. Muchos escritores dicen que él lo que estaba escribiendo en la tierra era la ley. Él estaba allí, ¿no? Entonces, si lo entendiéramos de esta forma, la Biblia no lo dice a ciencia cierta, pero si pudiéramos suponer que esto era así, los mismos fariseos, ¿sí? Entendiendo que él estaba escribiendo allí la ley, tenían una otra oportunidad, una nueva oportunidad de cara a él, de cara a aquel escenario que se presentaba y de cara a la misma palabra que estaba allí plasmada en tierra, si es que era así, para poder retractarse. Y estaban a tiempo todavía. El Señor escribiendo allí en el suelo, y dice, mira, dice versículo 7, y como insistieran, o como si insistieron en preguntarle, acá vemos la necedad y la terquedad una y otra vez, ¿no? Yo me imagino al Señor allí escribiendo, y entonces le estaban diciendo, mira, que esto, que el otro, ¿no? Y el Señor un poco quiere como pasar de esto, está la mujer allí seguro
arrodillada o a sus pies, o ¿no? La gente murmurando, señalándola, esperando aquel manjar que se venía, aquel show, que sería cómo la llevaban afuera, la tiraban de sus cabellos, la tiraban como si fuese un animal y la apedreaban afuera. La gente, algunos seguro frotándose las manos, ¿no? Y mira la terquedad allí, dice, insistiendo, entonces, ¿qué hizo el Señor? Él se enderezó y se puso de pie. Y allí, con autoridad y con firmeza, les miró a los fariseos y a quienes le acusaban y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Qué frase poderosa. Qué forma de salir de aquella trampa. La misma frase que decíamos con respecto a la moneda, ¿no? Dadme la moneda. ¿Qué veis en la moneda? ¿No? La cara del César, darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Era siempre la forma correcta, no solamente para responderles, ¿sí? Para mostrarles que estaban equivocados, sino para desmaquillarles y desenmascararles del pecado oculto que tenían ellos allí en su corazón. Este primer punto, la exposición. Ellos, queriendo exponer al Señor, se sirven de la mujer, ¿sí? Tienen una ley a medias, una ley sin amor, porque fundamentalmente en su corazón hay un pecado oculto, pero realmente los que quedan expuestos son ellos. Dice el texto allí que, inclinándose, versículo 8, de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos, al oír esto, al tener semejante respuesta, acusados por su conciencia. Y esto es algo que me llama la atención, ¿no? ¿A cuántos de nosotros, hermanos, nos acusa la conciencia todo el tiempo? Esta semana te ha acusado la conciencia. La conciencia es esa voz interna, natural, que Dios ha puesto en el hombre natural, pero el Hijo de Dios no solamente tiene la conciencia, sino que tiene el Espíritu Santo también. Así que mientras por un lado la conciencia te acusa, para los que estamos en Cristo, dice el apóstol Pablo, no hay ninguna condenación. ¿Sí? La conciencia nos acusa y nos descalifica. Nosotros mismos nos sentimos descalificados y somos indignos, porque solo bastaría ver nuestros actos y nuestros pensamientos y nuestras actitudes y nuestra propia vida para descalificarnos. Y si la mujer fuese sincera con ella misma, quizá ella misma, viéndose allí, se apedrearía a ella sola, porque esa es la verdad, porque la conciencia hace esto, porque nos muestra también cuál es la maldad que mora en nosotros. ¿Cuántos de nosotros entonces deberíamos haber sido apedreados esta semana? ¿Y cuántos de nosotros nos apedrearíamos a nosotros mismos si fuésemos realmente transparentes? Pero donde abundó el pecado, sobreabundó su gracia. Y por eso estamos aquí esta mañana, hermanos. Y esa es la verdad que nos sostiene. ¿Sí? Así que si te sientes descalificado, si te sientes indigno, si te sientes minimizado, si alguien, sabes, te ha volcado reproches y acusaciones, quizá algo de eso sea verdad. Pero allí aparece la mano del Señor. ¿Sí? Y dice, veíamos allí que en realidad fueron todos expuestos. Fueron todos expuestos. Ellos no tenían ningún tipo de autoridad para hacer esto. Porque fundamentalmente, como hemos dicho, quienes estaban adulterando también y fornicando la ley eran los mismos fariseos y escribas. En segundo lugar, vemos allí la misericordia. ¿Sí? Vemos la misericordia. Primero es la exposición, ¿no? En segundo vemos la misericordia. ¿Qué es la misericordia? Lo hemos estudiado alguna vez acá también. Es el corazón, cordia, volcado al miserable. Entonces, fundamentalmente acá hay unas miserias. Hay una miseria allí. La miseria del pecado, la miseria de hacer esto
de forma escondida, la miseria, las migajas de la traición. En medio de todo esto hay, ¿sabes? Hay mentira, hay todo un escenario donde lo que destapa es un chorro de miseria. Aquella mujer también se sentía miserable. Seguramente el varón con quien había cometido este acto estaba escondido y se sentía una basura también, un cobarde, un miserable. Pero allí aparece el Señor. Y mira, el Señor, Él no minimiza el pecado, ¿no? Él no dice, no pecaste. ¿Sí? Así que algo que está claro, hermanos, en esta historia es que el pecado no viene a menos, no es minimizado. ¿Sí? La misericordia no viene a tapar el pecado. La misericordia te viene a rescatar de aquel pecado, de aquel acto pecaminoso. El Señor no dice no pecaste, sino dice yo no te condeno. Yo no te condeno. La misericordia no es aprobación. El Señor no estaba aprobando aquella circunstancia que había pasado. La misericordia es que en medio de aquel acto bochornoso y vergonzoso, el Señor, y esta es la definición de misericordia, el Señor no le dio lo que sí merecía. ¿Sí? Y entonces, en contraparte a la misericordia o en complemento a la misericordia, aparece su gracia. Su gracia. Jesús no la descalifica. Hemos dicho una vez más, Él no le dice no pecaste, pero no la descalifica. Él le dice no te condeno. La gracia no barre el pecado bajo la alfombra, sino que la gracia lo que hace es que lo perdona. Otra vez, la gracia del Señor allí, Él no trata de tapar, ¿sí?, lo que esta mujer ha hecho. Él no lo pone debajo de la alfombra. Muchas veces, hermano, nosotros, yo el primero, podemos caer en estas actitudes o en estas prácticas de que hay una situación pecaminosa y tratamos de ponerla bajo la alfombra y la maquillamos después de la gracia de Dios. No, no es así. El Señor no barre el pecado bajo, ¿sí?, aquel título de gracia, sino que detrás de todo esto lo que hay es su misericordia, su perdón. Cristo tiene autoridad para perdonar porque Él es el Hijo de Dios. Mira que si había uno que la podía juzgar allí, era Él. Sin embargo, era el único que no tenía una piedra delante de los que estaban presentes con la mujer. La mujer no se gana esto. Ella no lo merecía, pero ella lo recibe por gracia. Jesús no la descalifica. Si estás en esta mañana acá y sientes que alguien te ha descalificado o tu misma condición, esta misma semana delante de Dios te sientes descalificado, probablemente porque hay algo que hay que solucionar. Pues así como la mujer, ¿sí?, ella se sentía descalificada, el Señor no te descalifica, no te descalifica. No aprueba el pecado, ¿sí?, sino que lo restaura, lo perdona. Esa es su misericordia. El perdón de Jesús restaura la dignidad perdida. Esta mujer en esa condición allí, pues no solamente por el acto vergonzoso, sino lo que significaba. Probablemente desde que fue encontrada y fue sorprendida, ella seguramente había visto otros casos desde que era niña o adolescente de personas que eran sacadas de la ciudad y apedreadas. Seguramente la culpa y la desesperación que tenía en ese momento era sumamente grande. ¿Sí? Su dignidad, todo estaba por los suelos, solo le quedaba pedir clemencia. El Señor restaura su dignidad en ese momento. Así que en ese segundo punto vemos la misericordia. Jesús no minimiza el pecado,
Así que si estás viviendo una circunstancia parecida, la palabra de Dios te dice, ese pecado no viene a menos, ¿sí? Hay algo que hay que solucionar. Ese pecado iba a tener una consecuencia. Pero en medio de esa situación, el Señor no te descalifica, sino que Él lo que busca, el propósito final, es restaurar la dignidad de aquella mujer. Hay un ejemplo que tiene que ver con la mujer samaritana, ¿no? Que lo hemos mencionado alguna vez también. El Señor le dice, ¿dónde está tu marido? Y entonces la mujer otra vez dice una verdad a medias, dice, yo no tengo marido. Era verdad, ¿no? Era verdad, no tenía marido. El Señor le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido, y con el que tienes ahora, es decir, el sexto, no es tu marido. ¿Sí? Y vemos la historia, cómo él le termina dando de aquel agua de beber, porque su vasija está rota, ¿sí? Porque el Señor le dice que él lo que busca son adoradores en espíritu y en verdad. En fin, es aquel contexto también donde el Señor lo que busca es restaurar aquella vida que está rota, que mientras el mundo, la sociedad, muchas veces entre nosotros mismos nos descalificamos y nos señalamos unos a los otros, el Señor lo que busca es restaurar nuestra dignidad, nuestra identidad. Y gloria a Dios por eso. Tercer punto, la renovación. Vemos en esta historia, hermanos, no solamente una exposición donde los que son realmente expuestos son los fariseos. Vemos allí el acto de misericordia de parte del Señor. Y por último vemos la renovación. Dice allí el versículo a partir del 8, ¿no? Dice, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían unos a otros, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Interesante, ¿no? Porque dice que salieron los más ancianos primero. Quiere decir de que probablemente los más jóvenes tenían más ese ímpetu o esa inexperiencia o falta de conocimiento, pero los más ancianos, que probablemente dentro de ellos estaban estos religiosos, que eran los que habían traído a la mujer, ellos comprendieron primero, así que ellos fueron los primeros en irse, ¿no? Así que se fueron desde los más ancianos hasta los más jóvenes, y quedó solo Jesús y la mujer. Y esto me encanta porque vas a ver siempre allí un encuentro personal. Te lleva a la intimidad. ¿Cómo empieza este pasaje? Empieza en un encuentro personal, en un encuentro íntimo entre el Señor y su Padre. ¿Y cómo va culminando esta historia? En medio de aquella nube de acusadores, ¿sí? De murmuraciones, de señalamientos. Al final todo esto el Señor lo hace desaparecer porque Él lo que busca es ratificar y reconstruir su dignidad, pero siempre en ese encuentro personal. Y aquí vemos una lección también, ¿sí? No hay forma de que el Señor haga esa obra en nosotros si no es en un encuentro personal. No se trata de participar en programas o en reuniones, ¿sí? Eso naturalmente trae gozo, trae fraternidad, trae comunión, trae consejo. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso nunca puede sustituir, ¿sí? El tiempo personal donde es allí entre Dios y tú, entre Dios y yo, quien Él quiere restaurar. Tomar el bisturí y llegar a lo más profundo, inclusive al pecado oculto que ni tan siquiera nosotros sabemos que existe. Eso era lo que buscaba el Señor allí. Dice, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús, ¿no? Una vez más, ¿viste su actitud, no? Se enderezó o se puso firme delante de los fariseos y les expuso. Entonces vemos el carácter del Señor allí con firmeza, con denuedo, con autoridad, con palabra, pero de la misma forma se enderezó, ¿sí? Y entonces
Me imagino que con una voz cálida, dulce, y esto me hace pensar cuando yo me he encontrado allí en mis miserias, ¿no? En mis batallas más oscuras, en mis batallas más difíciles, como el Señor siempre, seguramente yo mismo, ¿no? He querido agarrar una piedra y lapidarme a mí mismo. Y no han faltado quienes alrededor también vengan a confirmar este sentimiento en el corazón. ¿No te pasa alguna vez? ¿Sí? Pero allí, solos con el Señor, su voz dulce y cálida. Y el Señor dice, enderezándose Jesús, y me imagino girándose hacia ella, ¿no? La miró y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y esta mañana, hermanos, esa pregunta es para el Hijo de Dios. Y la respuesta es, no están, no están. ¿Dónde está, te pregunto, dónde están aquellos que te acusan? Una vez más, para los que estamos en Cristo no hay ninguna condenación. Sí. Alguien decía, cuando Satanás, esta es una frase que todo el tiempo la recuerdo, cuando Satanás te recuerde tu pasado, o cuando alguien venga a recordarte tu pasado, o cuando tú mismo te acuerdes del pasado y de las miserias, recuerda, para los hijos de Dios, para el creyente, no hay ninguna condenación. Sí. El único juicio que está en la vida del creyente es la cruz de Cristo. Es la cruz de Cristo. Ese es el verdadero, allí es donde encontramos justificación, misericordia, gracia, perdón, restauración. Él coloca nuestra dignidad en el lugar donde no merecíamos, pero que por su gracia, como un regalo, nos lo otorga. El último punto, hermanos, tiene que ver con la renovación, ¿no? Hemos dicho que todo esto al final es para venir a renovar a aquella mujer. En el versículo 11 dice allí, él antes pregunta, ¿no? ¿Dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? ¿Sí? Hasta ese momento el Señor le dice, ¿ves? Como ninguno te condena, todos han marchado. Ella dijo, ninguno, maestro, ninguno, Señor. ¿Veis la diferencia? ¿Veis? Siempre, ¿no? Los rabinos, los fariseos, los saduceos, los religiosos, llenos de toda la ley, manipuladores, acusadores, señaladores, pero nunca en su boca, Señor. Siempre maestro, siempre algunas veces de forma despectiva, porque buscaban siempre descalificar al Señor. Pero aquella mujer, aún en medio de sus miserias, le llama Señor. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y allí en esas palabras, hermanos, vemos al menos tres cosas básicas. La primera es vete, ¿sí? O podríamos entenderlo también como levántate, ¿sí? Prosigue tu camino. No es el sentido de lárgate, ¿no? No, es vete, es decir, levántate, ya nadie te ha condenado, el único que te podía condenar era yo y no lo hago, ¿sí? Así que levántate del polvo de esas miserias y continúa tu camino. Dice vete, pero no solamente le dice vete, sino que como hemos dicho anteriormente, él no viene a minimizar el pecado, sino que una vez más se lo recalca allí y le dice, continúa tu pecado, pero ya no de esa manera, porque has disfrutado de la misericordia y de la gracia de Dios, donde yo te he justificado, así que vete y no peques más. Es decir, empieza un proceso de santificación en tu vida. ¿Sí? Así que, hermanos y amigos, si esta mañana te sientes descalificado, te sientes acusado, señalado, en el nombre de Jesús, Él, ¿sí?, viene a renovar tu dignidad, a colocarla en el lugar correcto. Una vez más, lo hemos dicho algunas veces también, Efesios capítulo 1, hemos sido comprados por precio, sellados con el Espíritu Santo de la promesa,
aceptos en el amado, adoptados hijos suyos, bendecidos con toda bendición espiritual, coherederos y coparticipantes de las riquezas en gloria, sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Y esa es la dignidad que nosotros en Cristo, ¿sí?, debemos recordar una y otra vez. Porque si no, hermanos, si no, nos vamos a lapidar nosotros mismos o también nos van a lapidar los demás. Vete y no peques más. Un proceso de santificación. Y estoy de acuerdo que entre nosotros, ¿sí?, hay personas que han venido nuevas a la fe. Hace poco tiempo que caminas con el Señor. Y quiero decirte, tienes un gran recorrido por delante, un proceso de santificación. ¿Qué es santificación? Es el caminar de la mano con Cristo, es el crecimiento en la vida cristiana. Es decir, yo ya no soy hoy lo que soy ayer y no espero ser mañana lo que soy hoy por su santificación, por el Espíritu Santo obrando dentro de mí. ¿Sí? No peques más. Aquellas actitudes y aquello va siendo transformado como de día en día. De día en día es un proceso y de gloria en gloria. Y mira, lo último dice allí, el Señor no le dio una piedra, sino que Él le extendió su mano. Y esa es su gracia para nosotros, hermanos. Así que en esta mañana, si te has sentido acusado, te has sentido señalado, el Señor, pudiendo tener una piedra en su mano, porque Él es Dios y Él tiene toda autoridad, lo que te extiende es su mano. Él no te viene a descalificar, Él viene a restaurar tu dignidad. Tengo unas frases acá que quisiera terminar y dice, Jesús no ignora el pecado, Él lo confronta. Jesús no aplasta al pecador, lo restaura. Jesús no condena, pero tampoco calla la verdad. No condena allí a la mujer, pero tampoco calla la verdad. La única persona que podía lanzar la piedra eligió extenderle su gracia. La gracia de Dios nunca minimiza el pecado, pero tampoco minimiza el amor de Dios hacia el pecador. En Cristo, el pecado es expuesto, el pecador es perdonado y la vida y esta vida o tu vida es renovada. Otra vez, en Cristo, el pecado sí que es expuesto. El pecador es perdonado y aquella vida entonces es renovada o restaurada. Algunas frases más para terminar. Si Jesús no te condena, no permitas que tu pasado te encadene. La ley señaló su culpa, pero la gracia señaló un nuevo comienzo. Donde todos vieron una pecadora, Jesús vio una hija que podía levantarse. Todos vieron una pecadora. Él vio una vida transformada que podía levantarse y continuar una vida nueva. El único que podía condenarla eligió perdonarla y ese mismo Jesús te llama hoy. Eso es lo maravilloso, que ese mismo Jesús de hace 2000 años que extiende la mano allí a esa mujer, hoy se presenta delante de nosotros, te llama por nombre y te dice, ¿sabes qué? Yo no te condeno, ¿sí? Levántate y continúa tu vida de santificación. Cristo no solamente te limpia del pecado, sino que también te levanta para vivir en libertad. Aquella mujer era presa. El perdón de Jesús no tapa tu historia, ¿sí? Esto es verdad. El pecado tiene consecuencias. Así que el perdón de Jesús no tapa la historia, ¿sí? No es que borrón y cuenta nueva, no, la historia está allí. El perdón de Jesús no tapa tu historia, pero sí la transforma, ¿sí? Él es capaz de utilizar aquella circunstancia, sea para cambiar la circunstancia o sea para cambiar tu corazón. Cuando la voz del acusador se hace fuerte, recuerda que Jesús escribe una historia nueva sobre el polvo de tu fracaso.
Esta frase me gustó. Otra vez dice, cuando la voz del acusador se hace fuerte, recuerda que Jesús, tal y como hacía allí con la mujer, escribe una nueva historia aún sobre el polvo de tu fracaso. Él quiere hacer una renovación, algo nuevo siempre. Nadie pudo levantar la mano contra ella, pero Jesús levantó su misericordia, su gracia, su justicia. Hermanos, esto era un tema que quería compartir con vosotros, no algo tan exegético, no algo tan teológico, sino una historia en la que me identifico. Seguramente muchos de los que estamos acá nos identificamos. Y el Señor dice, ¿quién de vosotros está libre de pecado? Tire la primera piedra. Pero también dijo a la mujer, ¿quién te condena? Ella dijo, ninguno, Señor. Que esa pueda ser nuestra respuesta, Señor, también. ¿Sí? Oramos, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque es viva y es eficaz, Señor, y viene en el momento justo también, en medio de una sociedad llena de críticas, de señalamientos, de injurias, Señor, de falso testimonio. Muchas veces en medio de nuestra vida religiosa, donde nosotros mismos quizá levantaríamos piedras para apedrearnos y lapidarnos a nosotros mismos. Señor, tú vienes allí a nuestro rescate. Gracias por ese encuentro personal, Señor. Y si hay una persona en este lugar, Dios, que se siente acusada, que se siente menospreciada, que se siente descalificada, Señor, tu palabra dice que hoy es día de salvación también y que tu gracia la abraza y que tú estás allí para levantar a aquella persona del polvo de su fracaso. Gracias porque lo has hecho con tantos de nosotros, Señor, una vez más. Y gracias porque en ti, en Cristo, no hay ninguna condenación, Señor. Tú fuiste nuestra justicia, tú fuiste nuestro juicio, Señor. Tú mismo pagaste nuestra deuda y no hay ninguna declaratoria judicial, Señor, que nos venga a condenar. Ayúdanos a caminar, Señor, a levantarnos de esa condición y a seguir nuestro proceso de santificación. Porque tú no apruebas el pecado, Señor, pero tu gracia y tu misericordia lo que buscan, Señor, es que seamos renovados de día en día y de gloria en gloria. En el nombre de Jesús. Amén.